Buenos días, sean todos bienvenidos a la primera edición de La Sociedad. Nuestros participantes son Adrián Brixton, Mateo Álvarez y Jimena Morales. Vamos a hablar sobre México, un poco de la historia de México, vaya. Ahora soy Emiliano Acosta y les voy a hablar sobre un poco sobre el desarrollo estabilizador de México. ¿En qué consistió? Pues hubo bastante crecimiento, pero sin inflación, O sea, hubo bastante crecimiento. El Producto Interno Bruto, o sea, el PIB creció a una tasa del 6%. Bajó, pues, bajó gasto gubernamental, se invirtió en la infraestructura de México, se apoyó mucho a la actividad petrolera y esto hizo que pues hubo crecimiento pues, sin inflación, que el Producto Interno Bruto pues creciera y apoyó en que México pueda seguir desarrollándose como un país. Hubo mejoramientos en los servicios de salud y educación y hubo un orden social que hace mucho no había en México. Ahora los paso con Mateo Álvarez, que les va a hablar sobre los personajes del milagro mexicano. Hola, bienvenidos de nuevo a Pasado Pisado con Juan el Reportero, donde hablaremos de algunos eventos que sucedieron en la historia de México conmigo, Juan el Reportero, como su anfitrión. Hoy estaremos discutiendo acerca de 3 de los presidentes que estuvieron delante de nuestro país en el periodo que se conoce como el Milagro Mexicano. Y decidiremos si sus acciones tuvieron realmente la calidad de un milagro o si fueron más bien como la Rosa de Guadalupe. Por último, me gustaría presentar a nuestro invitado de hoy, quien es una persona que nos brindará una opinión completamente única y verídica. Demos la bienvenida al mejor secretario de Hacienda en la historia del México moderno, Antonio Ortiz Mena. Muchas gracias, Juan, por esa increíble presentación. Estoy muy emocionado de poder compartir mis experiencias con estos respetuosos presidentes y analizar la calidad de sus acciones. Gracias a ti por estar aquí hoy. Me encuentro igual de entusiasmado de tenerte con nosotros. ¿Qué te parece, Antonio, si primero le contamos un poco a la audiencia sobre ti? Claro, Juan, adelante. En los 12 años, de 1958 a 1970, que Antonio Ortiz Mena estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda, el Producto Interno Bruto de México creció a una tasa promedio de 6.8% cada año, con una inflación de 2.5% también en promedio anual. Con una tasa de crecimiento demográfico de 3.4% anual, el doble del actual, cada año el ingreso por habitante aumentó poco más de 3%. Dime, Antonio, ¿cómo resumirías tu periodo como secretario de Hacienda? Pues considero que pueden enumerarse 4 características generales. Primero, la estabilidad de la macroeconomía, no solo financiera, sino sobre todo de variables como producción y empleo. Segundo, el desarrollo del mercado interno y el abatimiento de la desigualdad social. Tercero, la política promotora de la industrialización y de la actividad agrícola. Y cuarto, una revolución del sistema financiero que promovía el financiamiento de la actividad productiva. Wow, tuviste un remarcable desempeño. Ahora comencemos a hablar de los presidentes, describiendo los aciertos y errores que produjeron durante su presidencia. Empecemos con Adolfo Ruiz Cortines, quien fue presidente de 1952 a 1958. ¿Cuáles consideras tú que fueron los mayores aciertos de su presidencia? Pues comenzaría recalcando, por supuesto, la concesión a las mujeres del derecho al voto, por la cual hizo falta una reforma constitucional. También, cómo ignorar cómo estableció duras sanciones para aquellas empresas que monopolizaban la producción con el fin de acabar con estos monopolios. Claro, es irrefutable la importancia de ambos, el derecho de voto de las mujeres y la exterminación de los monopolios en México. Sin embargo, el principio de su presidencia tuvo un gran error. Intensificado la política nacional de su antecesor, el presidente Ruiz Cortines produjo un gran aumento del precio de los alimentos, que el gobierno fue incapaz de compensar, lo que ocasionó un fuerte incremento de la inflación. Es cierto que tuvo un comienzo un poco difícil, pero después, para sanear las finanzas del Estado y evitar que la inflación siguiera creciendo, su gobierno aprobó leyes para reducir el gasto público y que se ajustaran los ingresos. Sin embargo, estas medidas provocaron el descontento inicial de los empresarios, por lo que se produjo una importante fuga de las capitales. También, hablando del reparto de tierras, este se ralentizó durante su sexenio presidencial. No obstante, Ruiz Cortines desarrolló varias acciones que favorecieron a la población. En primer lugar, ordenó que el seguro social llegara a todo el país, incluyendo a los campesinos, e intentó asegurarse que el presupuesto en gastos médicos se gastara de manera adecuada.
Además, tomó ciertas medidas que buscaron aumentar el salario de trabajadores y llevar alimentos de primera necesidad a los barrios más pobres de la ciudad, para resolver también la grave migración ilegal a Estados Unidos. Es verdad que tuvo una excelente atención social. Bueno, suficiente de Ruiz Cortines. Pasemos ahora a nuestro siguiente presidente, López Mateos, quien tuvo un periodo presidencial de 1958 a 1964. ¿Cuáles crees tú que fueron los aciertos de su presidencia? Cuando López Mateos asumió el cargo, se encontró con una muy baja inflación y con un crecimiento al alza. Entonces, el Estado continuó apoyando económicamente a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, que invirtieron en el país. Durante su presidencia también se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pero el sexenio presidencial de López Mateos vio un aumento de la deuda y un incremento de los episodios de corrupción. También, a pesar de todas las reivindicaciones sociales, el gobierno de López Mateos llevó a cabo bastantes acciones represivas contra huelgas y el pueblo mexicano. Es correcto, López Mateos no era muy bueno controlando el caos. Sin embargo, tuvo un rotundo éxito en los ámbitos educativos y cultural. Respecto a la educación, López Mateos abogó por la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Protección a la Infancia y el Centro de Investigaciones de Maíz y el Trigo, entre otros. Y otro elemento primordial de su gestión fue la entrega gratuita en las escuelas primarias de libros de texto. Y siendo un fan del arte, López Mateos inauguró varios museos, como el Museo Nacional de Antropología, el Convento de Tepoztlán, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Historia Nacional, entre otros. Sí, tuvo un gran impacto cultural. Lamentablemente, su presidencia también se vio marcada por una persecución de personajes políticos con tendencia de izquierda, como fue en los casos de Guerrero y Morelos, donde incluso se asesinó a un dirigente político. Suficiente de López Mateos. Hablemos ahora de nuestro último presidente, Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo un periodo presidencial de 1964 a 1970. ¿Qué nos podrías decir de este personaje? El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por defender con vehemencia tanto el territorio soberano de México como el desarrollo económico de la nación. Uno de los ejemplos más claros de esta visión de Díaz Ordaz es que siempre optó por favorecer los beneficios que recibiría la nación sobre las condiciones favorables por los inversionistas extranjeros. También durante su periodo hubo un aumento considerable en la inversión pública, sin que haya un incremento desmesurado de la deuda externa, dado que solo se usaba en situaciones que generaban divisas que ayudaran a hacer frente a dicha deuda. Claro, este periodo fue un tanto controversial, pues se generaron muchas manifestaciones de violencia y descontento entre los ciudadanos mexicanos. Había muchas desigualdades en la sociedad, y estas diferencias se fueron haciendo más extensas y profundas. Distintos sindicatos y gremios llevaron a cabo manifestaciones con la intención de conseguir reivindicaciones. Las desigualdades sociales eran profundas y el gobierno se caracterizó por enfrentarlas a través de una fuerte represión. Fue un periodo en el que toda manifestación contra el gobierno era enfrentada con brutal fuerza. Es cierto, además, la corrupción política y empresarial empezó a ser cada vez más evidente para la población. Además, existía la percepción de que el gobierno solo actuaba para beneficiar a los suyos. Sin mencionar también las guerrillas. Distintos conflictos en lugares como Chihuahua y Guerrero fueron momentos decisivos para convertir al ejército mexicano en una situación antiguerrilla con características crueles y brutales. Bueno, hasta aquí llegamos. Fue un gusto tenerte aquí, Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. El gusto fue todo mío. Muchas gracias por la invitación y hasta luego. Nos vemos en la próxima edición de Pasado Pisado con Juan, el reportero. Ahora les paso con Jimena Morales, que va a hablar sobre la matanza de Tlatelolco del 68. En noticias de último minuto, el video que acaban de ver es de lo sucedido el día de ayer, el 2 de octubre de 1968, en el movimiento estudiantil de Tlatelolco, que terminó en matanza. Para darles un poco más de información sobre cómo llegó a pasar esta tragedia. Esto es debido al abuso policial y su agresión excesiva a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Organizaron una marcha contra la violencia policial, pero la marcha fue reprimida por los graneros del Partido Comunista Mexicano. Después del movimiento estudiantil fue creciendo rápidamente, ya que otras universidades del país se declararon en huelga también. Las autoridades reportaron autobuses quemados y el estallido de artefactos explosivos. Decenas de jóvenes fueron detenidos y en el Zócalo se desplegaron tanques y decenas de militares. El ejército ocupó las instalaciones del UNAM y del IPN, pero no logró contener el movimiento,
y en la tarde de ayer, 2 de octubre de 1968, una nueva marcha de protesta partió de la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Esta marcha se trata de una marcha silenciosa, pero cientos de soldados rodean el sitio. Cuando los estudiantes se dieron cuenta de esto, ellos anunciaron que se cancelaba la caminata para evitar violencia, pero una balacera fue iniciada contra la multitud, resultando en una masacre. Hubieron entre 300 a 400 muertos y más de 1000 heridos, y hoy el país se encuentra en luto, debido a la tragedia. Se dice que la causa de esto, más que nada, fue la agresión excesiva de los policías el día 22 de julio, ya que un pleito entre los estudiantes de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México fue reprimido por policías graneros y estudiantes fueron lastimados y detenidos. 3 días después fue cuando las universidades se declararon en huelga y los estudiantes del IPN demandaron la excarcelación de los estudiantes durante el pleito. Hasta ahorita se desconoce quién comenzó los balazos el día de ayer, pero esta persona definitivamente será sancionada. Por parte del gobierno, se cree que el presidente Gustavo Díaz Ordaz quiso parar los movimientos estudiantiles de manera radical, debido a las Olimpiadas, ya que estas comienzan el día 12 de octubre, y México es la sede de estas. Se dice que este movimiento ha inspirado a otros países a comenzar los propios movimientos estudiantiles en contra de la policía, y la policía dejará de ser tan abrupta, ya que vimos las consecuencias de su abuso autoritario. Definitivamente el día de ayer será un día que se pasará a la historia y nunca será olvidado. Y también se cree que esto será una inspiración para más protestas a lo largo del tiempo. Y no se sabe qué va a suceder con las Olimpiadas del día de 12 de octubre aquí en México, ya que esta tragedia solo hizo que los movimientos estudiantiles sean aún más intensos. Eso fue todo. Muchas gracias. Regresamos con ustedes. Ahora los paso con Adrián Brixton, que nos va a hablar sobre Miguel Alemán y Luis Echeverría Álvarez. Nos va a hacer una pequeña comparación de dichos personajes. Bueno, pues en esta sección hablaremos sobre los sexenios de Miguel Alemán y Luis Echeverría Álvarez y cuáles fueron sus mayores aciertos y sus mayores errores. Empezamos con los aciertos de Miguel Alemán. Uno de sus mayores aciertos fue que él otorgó el voto de la mujer en las elecciones municipales populares en México. También durante su periodo presidencial, el país aumentó considerablemente su red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se mejoraron muchísimo los sistemas de riego y creció el reparto agrario. Él favoreció mucho la inversión privada, con lo que incrementó muchísimo el ritmo de industrialización del país. Él también era un gran impulsor de la cultura en México, entonces apoyó muchísimo a grandes artistas como lo fueron David Alfaro Siqueiros y Octavio Paz, entre muchísimos otros artistas. Ahora con los aciertos de Luis Echeverría, él logra que el 40% de la producción industrial venga de las empresas transnacionales. Se realiza en su sexenio también, se realiza la nacionalización del cobre, se impulsa el desarrollo de los ejidos colectivos y el reparto masivo de tierras a los campesinos. Él también constituye la Comisión Nacional Tripartita para el Diálogo, o sea, los trabajadores, empresarios y el gobierno. Ahora, con los errores. Uno de los errores más grandes de Miguel Alemán fue que la política obrera fue represiva. Las manifestaciones obreras fueron represidas por la fuerza pública y entonces tuvieron su origen en el bajo y escaso salario y la antidemocracia sindical. Pues el gobierno imponía líderes charros, o sea, líderes que eran corruptos o ilegítimos. También otro error que tuvo fue que la deuda externa se incrementó hasta 346 millones de dólares porque el gasto público aumentó, entonces faltaban inversiones en áreas productivas y el gobierno tuvo que recurrir al crédito externo. La devaluación del peso mexicano también fue otro error que tuvo. El peso mexicano fue devaluado un 90% en este sexenio y se cotizó a 8.65 pesos por dólar estadounidense. Ahora los errores de
Luis Echeverría. También se desploma el peso mexicano cuando termina este sexenio, de 12.50 pesos a 70 pesos por dólar. En su sexenio se desplomó el peso. También la deuda externa casi se triplica, de 8 mil millones de dólares a 26 mil millones de dólares. El salario recae a la mitad, crece muchísimo la inflación. Y otro error fue que él contrata a una persona que se llama José López Portillo como un nuevo secretario de Hacienda, y él era un hombre con poquísima experiencia económica y política, que no estaba listo para ese puesto tan importante y que cometió muchísimos errores ya en ese puesto. Bueno, les damos gracias a todos por formar parte de la primera edición del noticiero de La Sociedad. Muchas gracias y que tengan buen día a todos.